Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Voy a estar en un minuto nada más con Eduardo Cavadini, dirigente justicialista, ex ministro, para hablar sobre estos temas que tienen que ver con el tiempo de los acuerdos que se necesitan para poder gobernar, teniendo en cuenta los contextos que son dramáticos en algunos casos. Vamos a estar con él en un minuto nada más para reflexionar sobre estas cuestiones. La provincia, me parece a mí, debe ir definitivamente hacia un gran acuerdo social. Pacto económico-social, consejo económico-social o algo parecido. Hay problemas muy severos, como le decía, estructurales, crónicos, que como vemos no se resuelven. O en todo caso, cuesta mucho, me parece a mí, encontrar el diagnóstico para resolverlos. Me parece que el gobierno del señor Morales, a partir de la fallida creación del Consejo de Planificación, que no ha tenido, a mi criterio, ninguna gravitación desde que se inició el gobierno de Gerardo Morales, tienen que impulsar un diseño de carácter más bien institucional, incorporando a otras organizaciones de la vida social, económica, de la producción y también del trabajo. Pero esto no debe transformarse también en un nuevo sello de goma. Esta idea de una suerte de Consejo Económico Social debería funcionar, creo yo, como un segundo parlamento, aunque subordinado políticamente al parlamento político. Creo que hay una necesidad imperiosa de encaminar, si usted quiere, a los actores en conflicto o distanciados en la provincia hacia objetivos de debates comunes. Y este puede ser el ámbito, creo, para poder lograrlo. Es decir, la creación, como le decía, de un Consejo Económico Social o de un pacto social. El nombre es secundario en todo caso. Hay experiencias en este sentido, por ejemplo, en Francia, con excelentes resultados. Porque me parece a mí que definitivamente se vienen los tiempos de los pactos, de los acuerdos y de los consensos. No del pacto de impunidad, sino pactos para la transformación de la provincia, para que Jujuy definitivamente se transforme en una provincia normal. Morales o el gobierno de Cambia Jujuy solo no va a poder avanzar con las reformas o con el abordaje de los problemas, como le decía, severos y crónicos que tiene la provincia. Ya estamos casi a 3 años de mandato y estamos examinando y vemos que hay problemas que están igual que siempre, o peor, si usted quiere. Hay que imponer, me parece a mí, la cultura de la concertación y erradicar, en todo caso, la cultura de la confrontación. ¿Se da cuenta? El gobierno debe instalar la cultura del acuerdo por sobre la cultura de la imposición. Venimos de años con la cultura de la imposición, del discurso único, si usted quiere. Y fíjese cuáles son los resultados. Estamos igual que antes. Entonces, me parece a mí que para que verdaderamente se produzca una transformación profunda, en serio, debe darse en un ámbito en donde estén convocados todos los actores, que puedan ayudar desde las ideas, no desde las chicanas, sino desde las ideas a poder acompañar, si usted quiere, al gobierno a encarar esta transformación. Pero tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo va a ser muy difícil, me parece a mí. Muy difícil. ¿Sabe por qué? Por la complejidad de los temas. Entonces, el gobierno va a tener que crear un espacio, como les decía, institucionalizado. No el sello de goma del Consejo de Planificación de no sé qué cosa que todavía no sabemos para qué está. Algo que tenga fuerza, que tenga presencia, que gravite de alguna manera. Veremos qué hace el gobierno en este sentido. Porque mientras tanto, los problemas estructurales es como que se le busca un parche o metele que después vemos, o lo patean para adelante y seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Y la provincia, me parece a mí, requiere de
un equipo de gente que acompañe al gobierno para poder hacer un diagnóstico real de cómo se sale de esta situación. Tenemos un déficit inmanejable. Los bolsones de pobreza, como les decía ayer en mi comentario, son realmente preocupantes. Mire lo que está pasando con la crisis social. El propio obispo ha hablado de que se necesita un plan inteligente. Bueno, un plan inteligente va a emerger en la medida en que el gobierno tenga la grandeza de llamar en serio a un Consejo Económico Social para que se ocupe de esta problemática. De esto vamos a hablar ahora con el señor Cavadini, en un minuto. Bueno, gracias, señor director. Está con nosotros Eduardo Cavadini. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Bueno, te agradezco, Alejandro, la oportunidad de hablar de este tema, que es un tema crucial, digamos, casi diríamos estratégico para la provincia, ¿no? Y esto fuera de todo tipo de bandería partidaria, esto sería política de verdad, digamos. Entonces, la política realmente bien entendida. La necesidad que tenemos, que siempre tuvimos los pueblos, digamos, y las provincias o los estados, es de hacer acuerdos. Yo como peronista somos, ¿cómo te podría decir? Somos trabajadores de este tema. La forma de gobernar del peronismo, el peronismo siempre ganó las elecciones y la forma de gobernar era a través de los pactos sociales. Perón siempre hizo acuerdos sociales. En su último gobierno había un pacto social que juntaba a los empresarios, los trabajadores. La forma de gobernar es la armonización, buscar un espacio donde se armonicen los intereses de toda la sociedad, de toda la comunidad. Muchas veces son intereses no digo antagónicos, pero sí son contrarios y de difícil resolución. Y bueno, tenemos dos maneras de resolver eso en el mundo y en la humanidad. Hay dos maneras de resolver. O se impone el más fuerte, generando una injusticia y un desagrado para la parte perdedora, o se llega a una mesa de acuerdo donde se armonicen esos intereses y se pueda seguir conviviendo. Esto es el modelo más práctico y el que lo puso el peronismo en práctica y gracias a Dios sigue vigente, son las paritarias, donde el Estado hace una especie de árbitro, pero se genera un espacio donde los trabajadores y los empresarios de ese rubro discuten su forma de la distribución de la riqueza que genera esa actividad, cosa que me parece aceptable y no se plantea lo que se podría decir una lucha de clase o una confrontación. Digamos, a mí no me gusta hablar de los civilizados, digamos, pero lo que marca la evolución de los pueblos es la capacidad de diálogo que tienen sus distintos actores para resolver un problema. Si no seguimos, como al principio de nuestro origen, el que tiene el garrote más grande impone las condiciones. ¿Usted cree que los actores hoy en la provincia de Jujuy están en condiciones de dar esa discusión? Yo te digo por experiencia propia, y no me gusta ser autorreferencial, pero lo tengo que decir, cuando fui ministro nosotros convocamos al pacto de la equidad y de la justicia, no era la justicia, pero el pacto de la equidad bajo el paraguas de Naciones Unidas de las metas del milenio, que en ese momento estaba Juan Pablo Cafiero a cargo de ese. Hicimos 3 reuniones y participaron del obispo Palentini en ese momento, los movimientos sociales, las 2 CGT, estaban las 2 centrales obreras, estaban todos las cámaras empresariales, porque te digo, soy un convencido de que soy convencido de que esta es la única forma de gobernar
Es un pacto de gobernabilidad. Hay otros pactos de gobernabilidad coyunturales que sirven para lo que está pasando hoy en el país, o arreglo un par de leyes, abótame esto, para la gobernabilidad coyuntural. Pero hay otros pactos, que es lo que nos está faltando, desgraciadamente, también a los argentinos. Es un pacto donde un acuerdo, ¿no es cierto?, donde podamos hacer un plan estratégico de desarrollo, sepamos la provincia para que, supongamos el tema provincial, vamos a referirnos al tema provincial. La única manera que nosotros tenemos de que después los distintas partes del gobierno, junto con los responsables de la sociedad civil, llámese cámaras empresarias, sindicatos, asociaciones civiles, en el rubro que uno quiera, ¿no es cierto?, sepan cuál es su rol, es que haya un plan estratégico que nos marque metas comunes a todos. Entonces, cada uno después sabe su rol. Ahora, ese plan para hacerlo no es obra de un iluminado ni de un equipo de tecnócratas solamente, es obra de que todas las partes interesadas se sienten, estén de acuerdo en los objetivos, porque si no, si yo no he participado del diseño de ese plan o de ese proyecto, soy un invitado y me podría gustar o no me podrá gustar, y mi participación y mi defensa de ese plan no va a ser de acuerdo a si me identifico o no. Pero normalmente la gente no se identifica, porque toda reestructuración genera abandonar algunos estadios de comodidad o algunos estadios. Siempre hay resistencia a los cambios, ¿no es cierto? Entonces creo que es necesario, y el único que desgraciadamente, el único que lo puede hacer a ese plan estratégico es para darle un sentido institucional fuerte, es el gobierno. ¿Usted cree que el gobierno de Morales tiene que convocar al pacto social? Yo creo... Digamos, de acuerdo al contexto que se vive hoy. No, cuando uno está en crisis es mucho más... yo vi con mucha satisfacción al principio de la gestión de Morales, de Gerardo Morales, que se convocaba a este Consejo de Planificación que se hizo. Desgraciadamente después los planes, las urgencias coyunturales o algunos otros proyectos que son importantes, creo que desviaron la atención y no se le siguió dando importancia al espacio ese que se había creado. Yo creo que es imprescindible. Son cuestiones casi del manual de obviedades. A mí muchas veces uno habla leyendo las páginas del manual de obviedades. La reforma del Estado. Nosotros, el Estado que tenemos, a nadie se le escapa que es un Estado, diríamos, ineficiente, ¿no es cierto?, que no cumple bien, no da buenos servicios de educación, no da buenos servicios de seguridad, no da buenos servicios de salud. Los servicios que tendría que brindar el Estado no son lo eficiente que tendrían que ser. Lo que la sociedad se merece, los ciudadanos nos merecemos. Ahora, la reforma de ese Estado la tenemos que hacer, ¿no es cierto?, el otro día en la otra entrevista que hablábamos, pero convocando a los actores, a los representantes de los trabajadores también, a que se involucren en la reforma, porque son parte activa de ese Estado que nosotros queremos. Por supuesto también digamos, los que vamos a gozar de los beneficios, la comunidad educativa. Por ejemplo, hoy día se reunía en la legislatura la Comisión de Educación, sí, para tratar el tema del pacto educativo. Y iba a ir la representante o la que está encargada del pacto, Macata. Iba a ir a dar una exposición. Pero lo que yo veo del pacto educativo es que es una propuesta solamente del gobierno. No sé si la han abierto a la comunidad. Los gremios no están, por lo que leo, los gremios no están enterados de qué es lo que se está tratando. Las comunidades, son buenos los objetivos del pacto que uno se plantea,
O la vez pasada decíamos que esta nueva descentralización de la salud, este proyecto de descentralización de la salud también es bueno. Pero es bueno en la medida que sea eficiente cuando se implementa. Pero para que los actores que lo tienen que llevar a cabo se involucren, tienen que haber sido consultados antes. Yo creo que los problemas que está teniendo estos dos proyectos, estas dos acciones que está haciendo el gobierno, son la resistencia lógica de los actores que tendrían que participar del diseño de ese modelo y que no están siendo... Ahora, ¿por qué cree usted que no los convocan? Y bueno, la verdad, que no será porque tendrán, yo no sé si tienen esta misma idea de que hay que... Porque hay mucha gente que piensa que si se reúne un grupo y presenta un plan, este plan es bueno para la comunidad. Espero que no sea esa la idea, porque si no después enterramos, yo te presento este plan y te quiero imponer este plan, como está pasando con el tema salud, que el gobierno bajó línea y está imponiendo y está trayendo más resistencia que la necesaria. Sinceramente, creo que generar las condiciones, y en esto creo que nos tenemos que involucrar todo. Ahora, ¿el peronismo está en condiciones, Eduardo, de sumarse? Porque el peronismo... Yo ayer decía en mi comentario habitual, decía que el peronismo no sale del enojo, ¿no? Es decir, lo que sería la oposición. Sí. No sé si usted comparte o no, quizás no. Pero es la impresión que yo tengo, ¿no? Es decir, si siguen enojados, es muy difícil que se sienten a conversar, sí, pero, a pactar algo. No. El caso es que cuando se hizo el pacto, el lanzamiento de este pacto, de este Consejo de Planificación Estratégico, el peronismo, que en ese momento estaba intervenido, participaba a través del senador Barrio Nuevo, sí, que era, digamos, la figura sí, institucional más importante que tenía en ese momento, sí, él sí, y la senadora Fellner como senadores. Pero bueno, participaba el senador Barrio Nuevo. Pero yo creo que el peronismo, ya sea su partido y la distinta, pero orgánicamente su partido y sus representaciones institucionales participarían con gusto, porque, te vuelvo a repetir, es la forma que tiene de gobernar el peronismo, que gana el derecho a gobernar por las elecciones, pero después trabaja un acuerdo social para un espacio donde se armonicen los intereses, porque si no lo que te queda planteado es, te impongo yo porque soy más grande, porque tengo mejores condiciones, y el otro va juntando fuerza hasta que puede revertir la situación, pero no, es una imposición, no es un acuerdo. Yo creo que hoy en día la provincia, la situación esta de pobreza, además hace que los dirigentes, yo lo dije en la primera reunión de ese pacto por la equidad que tuvimos, que una comunidad o una sociedad que tiene un 50% de pobreza es una comunidad o una sociedad indigna. Pero más indigno somos sus dirigentes, que permitimos que por razones de egoísmo particulares o intereses, la defensa muchas veces de intereses muy sectoriales, generamos ese tipo de sociedad. Acá la responsabilidad, pero te vuelvo a decir, la conducción política del Estado es la que tiene que generar el espacio, pero es responsabilidad de todos los actores, ¿no es cierto?, de todos los actores dirigenciales, sentarse a esa mesa con el ánimo de acordar. Eso también... Esto es lo que está en duda, ¿cierto? Bueno, pero eso, sí, yo creo que si el gobierno muestra ese espacio y demuestra, porque hay que mostrar y demostrar que uno le va a dar importancia a los acuerdos que se lleguen,
porque esto es como vos decías en tu editorial recién, la política después tendrá que sancionar las leyes, el gobierno tendrá que hacer los decretos que le den institucionalidad a los acuerdos que se hacen acá. Correcto. Porque estos son acuerdos de intereses, que no ideológicos, son intereses concretos, ¿no es cierto? Pero generan la armonización del tema. Esto también nos va a llevar a discutir, por ejemplo, qué modelo de provincia queremos. ¿Cuál va a ser? ¿Vamos a ser una provincia minera? ¿Vamos a ser una provincia turística? ¿Vamos a ser una provincia de servicio? ¿Vamos a ser una provincia que se abre a la región, nos integra, nos salvamos? Porque hay distintas visiones, te digo. ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre lo que está haciendo el gobierno a casi 3 años de gestión? ¿Usted siente que en qué provincia está viviendo? No, bueno, la provincia que estamos viviendo es la misma provincia con los mismos problemas y algunos más agravados que teníamos hace 10 años o hace 5 años. No hay diferencia, porque el Estado no ha hecho ningún tipo, es más, se han agravado hoy en día. A mí me tocó ser ministro y nosotros cada vez que íbamos a una discusión de paritaria siempre teníamos un porcentaje. Hoy en día el gobierno fue y se sentó y le dijo no hay más que el 5%. Y el déficit que tiene la provincia está más agravado todavía. Entonces, esto nos lleva a discutir, ¿no es cierto?, qué modelo de provincia queremos, cómo nos integramos con la Argentina, con la NEOA, con el NEA, si hacemos la región norte grande. Si nosotros hacemos la región norte grande y cambiamos nuestro norte, en vez de que sea Buenos Aires el norte, sea realmente Bolivia, el sur, el norte de Chile, el sur de Perú, el Pacífico, toda esta riqueza que genera el norte grande tiene que pasar por Jujuy. En vez de ser el último vagón del tren, seríamos la punta de lanza de toda esta riqueza. Cambian las cosas, por eso te digo, son cuestiones que hacen que la dirigencia empiece a discutir. Hoy en día, el paso de Jama, ¿a quién le sirve más? A los chilenos. A los chilenos, a los paraguayos, Sí, que claro. veo que hay Van y mucho vienen, más. van y vienen. Nosotros, ¿qué le estamos sacando? Hoy en día nosotros, el gobierno ha hecho 2 zonas francas. Sí, Perico y ¿cómo se llama? La Quiaca. Y La Quiaca. El tren, por ejemplo, ese que viene de La Quiaca o Abrapampa hacia Chile, es un tren muy importante porque ese tren nos va a permitir la salida de todo el sur de Bolivia. Es casi más importante que hace el pedazo de Jujuy-La Quiaca, digamos. Pero te digo, son cuestiones estructurales que en ese ámbito se discuten. Ahora, creo fundamentalmente que eso también genera no solamente un plan estratégico que le sirve al crecimiento económico y al desarrollo social de la provincia, sino trae la participación de todos estos sectores, trae una cosa fundamental en estos tiempos, que es la transparencia. Está bien, me quedan 3 minutos. Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo está viendo, usted cree que hay una ruptura en la alianza o en el frente Cambio Jujuy con esta posición que lidera el propio ministro de Gobierno de Gerardo Morales, el señor Perazzi, ahora cerca del masismo, el señor Aquín, vicegobernador, lejos del masismo, es decir, Morales alejado de Sergio Massa? ¿Cómo lo ve esto? ¿Qué está pasando? Yo lo veo. ¿Usted lo ve como una cosa normal? Yo lo veo al gobierno de Gerardo Morales firme. Digamos, es una discusión que tengo con los compañeros. Cuando algunos hablan de que hay, digamos, cierta desorden o anarquía en la política de Jujuy, le digo, no, al contrario. Hay un solo actor que ha ordenado, para bien, para mal, no es para mi gusto, digamos, pero ha ordenado políticamente la provincia, que es Gerardo Morales. Ahora, el problema de la oposición y de los aliados que tiene pero hoy no veo que haya... ¿Esto puede gravitar en la gestión o no? No. El hecho de que haya diferencias en No, el jefe de la administración pública y el jefe de gobierno, indiscutiblemente acá en Jujuy, es Gerardo Morales. Los aliados que tiene, sea aquí, no sé, Agustín Perazzi, cumplen roles institucionales, nada más. No los veo con capacidad de quebrar la hegemonía que tiene hoy en día el liderazgo de Gerardo Morales en la provincia.
para nada. Me gusta o no me gusta, te quiero decir. No, está bien. Esta es una idea, es una visión objetiva. En el caso puntual del ministro Perazzi, digo, es el ministro político del gobierno de Gerardo Morales y está cerca de Massa. Sí, y mientras tanto, ayer el gobernador se reunió con el presidente Macri. Y sí, ayer se tenía que reunirse con el presidente Macri, es lo mismo que a nivel nacional. La gravitación que tiene hoy en día Macri en la política nacional es casi determinante. Vos fíjate los aliados que tiene, los aliados internos de la Alianza Cambiemos, digamos, ya sea el Partido Radical, no sé qué otro partido más, no tienen ningún tipo de opinión interna, van y aceptan lo que baja línea el Ejecutivo Nacional. Y no veo que haya posibilidad de que los quiebren. Yo creo que hay mucha... Y ayer el gobierno se tuvo que reunir. Hoy en día la masa forma, digamos, parte de la oposición, ¿no es cierto? Se alejó de un poco... Él no participaba de la Alianza Cambiemos, pero era un aliado estratégico. En el Congreso. En el Congreso. Sí. Se alejó y no pasa, no hay ningún quiebre institucional, no hay nada. Entonces, pues te digo, no creo que los referentes locales en Jujuy puedan, además, y esto no es en desmedro de Agustín Perazzi, los ministros, cuando estamos ahí, estamos a tiro del decreto del gobernador. Y el gobernador, cuando uno trabaja para que la política del gobernador sea la que se cumpla, que se ejecute. Uno claro. es ministro del gobernador, no es un líbero que entra ahí por cuestiones personales o porque además no ha ganado ninguna elección para ser ministro. Está bien. Eduardo, ha sido un gusto conversar. No, pero sobre estos temas, sí, te reitero, creo que es necesario, creo que sería hasta saludable que todos los que nos dedicamos de alguna manera, los comunicadores, los que estamos en el tema de la política, los empresarios, los dirigentes sociales, generemos este clima de un pacto social, donde las discusiones son duras, porque se discute por plata, se discute por intereses concretos, pero son discusiones a las que se llega a un acuerdo. Lo peor es dirimir eso en la calle, con huelgas, con tomas, cuando no hay acuerdo... Y además no dan ningún resultado. Los resultados son exiguos, ¿me entendés? Y muchas veces generan una violencia que no nos hace bien a nadie. Claro. Gracias, Eduardo. No, gracias a usted. Ha sido muy atento. No, ha sido gracias. Ahí está, Eduardo Cavadini con nosotros. Chau.